Vamos a comenzar entonces con síndromes pleuropulmonares, ¿bien? Básicamente este es el contenido programático. Vamos a comenzar hablando acerca del síndrome de condensación pulmonar o también llamado el síndrome de consolidación pulmonar. Lo pueden encontrar de las dos formas y significan exactamente lo mismo. También tenemos el síndrome bronquial obstructivo y los síndromes pleurales, ¿bien? Vamos a tomar en consideración las patologías más comunes de cada uno de los síndromes con los que ustedes más frecuentemente se van a encontrar en el área clínica. Bien, entonces el primer síndrome que nosotros vamos a detallar la noche de hoy es el síndrome de condensación pulmonar o síndrome de consolidación pulmonar. Palabras más, palabras menos, ¿qué significa este síndrome de condensación? Condensación significa que el parénquima pulmonar, que en condiciones normales tiene alveolos y gases, va a ser reemplazado por una determinada cantidad de líquido. Es decir, que dentro del alveolo, en vez de haber gas, lo que va a haber es líquido. ¿Bien? Evidentemente, en condiciones normales, lo que debería haber en el alveolo es gas y surfactante pulmonar. Pero cuando nosotros comenzamos a presentar líquido dentro de los alveolos, ya eso vendría siendo algo patológico. Y eso es lo que nosotros conocemos como síndrome de condensación pulmonar o síndrome de consolidación pulmonar. Es la transformación del parénquima pulmonar en una masa densa, compacta por ocupación alveolar, que puede ser causado por infiltrados inflamatorios o en su defecto un trastorno en las diferentes presiones como la presión hidrostática capilar o en su defecto la presión oncótica. Bien, entonces, sin entrar en detalles respecto a los mecanismos fisiopatológicos que nos llevan allá, lo que tenemos que tomar en consideración es que dentro del alveolo va a haber agua. Va a haber agua. Ese líquido puede venir acompañado de proteínas o no, en dependencia del mecanismo fisiopatológico que subyace al cuadro clínico. Puede tener células y puede tener también fibrina. Ahora, ¿qué patologías me van a conducir a un síndrome de condensación o consolidación pulmonar? Las siguientes que están observando acá. La neumonía adquirida en la comunidad, la neumonía nosocomial que vimos en la clase de historia clínica, la tuberculosis, las neoplasias y por supuesto el edema agudo de pulmón. ¿Por qué se agrupan todas en el mismo síndrome? Porque todas tienen las mismas manifestaciones clínicas, a excepción del edema agudo de pulmón, que muchas veces la causa subyacente del edema agudo de pulmón es una insuficiencia cardíaca congestiva y por ende los síntomas no son tan parecidos a los de la neumonía adquirida en la comunidad, pero cuando ustedes están haciendo un examen físico sí que van a encontrar algunas cosas que son bastante parecidas. Por esa razón, nosotros incluimos esta patología dentro del síndrome de condensación pulmonar, porque al examen físico vamos a encontrar manifestaciones clínicas compartidas en todas estas patologías. ¿Ok? Entonces, la primera patología que vamos a estudiar es la neumonía adquirida en la comunidad. Bien, la neumonía es técnicamente un proceso infeccioso del parénquima pulmonar caracterizado por la presencia de exudados inflamatorios intraalveolares, ¿ok? Que pueden presentarse tanto en pacientes sanos, previamente sanos, o pacientes previamente inmunocomprometidos, ¿ok? Es importante destacar que hay una clasificación de la neumonía. Podemos hablar de neumonía asociada, podemos hablar de neumonía adquirida en la comunidad o podemos hablar también de neumonía nosocomial. Técnicamente, desde el punto de vista clínico, se asemejan mucho, pero lo que sí marca la diferencia entre un tipo de neumonía y otro y el otro tipo de neumonía es básicamente los agentes etiológicos. Cuando hablamos de neumonía adquirida en la comunidad, básicamente estamos hablando de estos tres agentes etiológicos principales, el Streptococcus pneumoniae, el Haemophilus influenzae y el Staphylococcus aureus, que vendrían siendo las tres bacterias más frecuentemente aisladas en un paciente con neumonía adquirida en la comunidad, a diferencia de la neumonía nosocomial. En la neumonía nosocomial, generalmente las bacterias causantes del cuadro neumónico son otras. Por ejemplo, la Klebsiella pneumoniae o en su defecto la Pseudomonas aeruginosa. Son bacterias que son adquiridas dentro del centro asistencial y por ende se presentan en pacientes hospitalizados dentro de los centros asistenciales. De todos modos, ya se lo vamos a ir viendo más adelante. Pero en líneas generales, en neumonía adquirida de la comunidad, estos son los tres principales agentes etiológicos: Streptococcus pneumoniae, Haemophilus influenzae y Staphylococcus aureus.
También pueden haber neumonías virales causadas por diferentes virus, como por ejemplo el SARS-CoV-2, el causante del COVID-19. Eso también es un tipo de neumonía. Y pueden existir también neumonías de causa micótica causadas por hongos, bien, como el Aspergillus spp. Y también podemos encontrar algunas otras bacterias que son bacterias atípicas, como el Mycoplasma pneumoniae y la Chlamydia pneumoniae, que son los responsables de un tipo de neumonía que se denomina neumonía atípica. La neumonía atípica es un tipo de neumonía en donde vamos a encontrar una disociación clínico-radiológica. Disociación clínico-radiológica significa que la clínica que presenta el paciente no va acorde, no es coherente con los hallazgos radiológicos. Puedes tener de repente un paciente que quizás no tiene tantas manifestaciones clínicas, de repente no tiene tantos crepitantes a la auscultación, no presenta signos tan marcados de neumonía adquirida en la comunidad, pero cuando le haces un rayos X, observas que sí tiene una neumonía franca, ¿ok? Entonces a eso se le considera una neumonía típica y viceversa también. También puede suceder que de repente el paciente tenga un cuadro clínico muy característico sin tantos hallazgos radiológicos y eso también se considera una neumonía atípica. Y muchas veces los agentes etiológicos son estos tres: Mycoplasma pneumoniae, Chlamydia pneumoniae, estos dos, perdón, Mycoplasma pneumoniae y Chlamydia pneumoniae. Eh, bueno, respecto a los pacientes de riesgo, evidentemente para todas las patologías hay factores de riesgo característicos. Los pacientes previamente sanos pueden adquirir una neumonía adquirida en la comunidad. Cualquier persona, independientemente de su estado inmunológico, puede presentar una neumonía adquirida en la comunidad. Pero sí que es verdad que es mucho más frecuente en algunos pacientes en concreto. Por ende, es por eso que se hace tan importante la realización de la historia clínica y el interrogatorio del paciente, haciendo especial énfasis en los antecedentes del mismo, porque un paciente con EPOC o enfermedad pulmonar obstructiva crónica es mucho más propenso al desarrollo de este tipo de neumonías por una serie de cambios que se producen a nivel del parénquima pulmonar que hace que el paciente pueda inhalar aire, o sea, el aire puede ingresar a las vías respiratorias, pero queda atrapado el aire allí y no hay salida, no hay una correcta ventilación. Como consecuencia de eso, estos pacientes son mucho más propensos al desarrollo de este tipo de patologías. Al igual que el paciente con insuficiencia cardíaca, el paciente con alcoholismo, epilepsia y enfermedad cerebrovascular. ¿Por qué en los pacientes con alcoholismo, epilepsia y enfermedad cerebrovascular? Pues básicamente porque estos pacientes reúnen algunos criterios. Uno de ellos es que muchas veces estos pacientes pueden hacer deterioros bruscos del estado de conciencia y pérdida en el control o en el tono muscular, sobre todo de los músculos de la faringe. Como consecuencia de eso, estos pacientes frecuentemente hacen broncoaspiración, o sea, pueden broncoaspirar, pueden pasar secreciones que están presentes a nivel de la vía digestiva, a nivel de la faringe, hacia lo que vendría siendo las vías respiratorias y eso genera colonización de bacterias y por supuesto el desarrollo de este tipo de patologías. Vamos a hablar un poquito acerca de la fisiopatología, a grosso modo no vamos a entrar mucho en detalle porque estamos interesados más en la parte semiológica, pero en líneas generales las bacterias ingresan a las vías respiratorias independientemente de cuál haya sido la causa. Recuerden que en las vías respiratorias encontramos diferentes tipos de barreras que impiden el desarrollo o el crecimiento de diferentes tipos de bacterias. Es lo que nosotros conocemos como la inmunidad innata. Allí pudiésemos meter de repente a las vibrisas que están presentes a nivel de las fosas nasales, pudiésemos meter el epitelio respiratorio, el moco de las vías respiratorias, los cilios, la presencia de los macrófagos, ¿ok? Todas esas barreras inmunológicas en condiciones normales van a tratar de protegernos eh, frente a estos microorganismos patógenos que están intentando colonizar y multiplicarse en las vías respiratorias. Pero cuando la capacidad de respuesta de esta inmunidad innata se hace insuficiente ante el crecimiento de estas bacterias, es cuando comenzamos a activar a otras células del sistema inmunitario como las células polimorfonucleares o los neutrófilos, los cuales comienzan a sintetizar una gran cantidad de citoquinas proinflamatorias que son los responsables de las manifestaciones clínicas típicas del paciente con neumonía. Aquí se comienza a sintetizar interleuquina 1, factor de necrosis tumoral alfa, interleuquina 8, factor estimulante de granulocitos, y todo eso termina generando la clínica característica de un paciente con neumonía, ¿no? Ahora, fíjense que aquí les resumo la diferencia entre neumonía adquirida en la comunidad y neumonía nosocomial. La diferencia es que la neumonía adquirida en la comunidad es causada por estos microorganismos patógenos anteriormente mencionados, son microorganismos de la comunidad que están presentes en la comunidad, en el exterior, en ambientes extrahospitalarios,
a diferencia de la pseudomonas aeruginosa y la Klebsiella, que son más de ambientes intrahospitalarios. Y la característica más importante desde el punto de vista semiológico es que el paciente con neumonía adquirida en la comunidad no tiene antecedentes recientes de hospitalización. Es un paciente que simplemente hizo la clínica respiratoria típica de una neumonía adquirida en la comunidad, consultó en el centro asistencial donde estabas tú y lo ingresaste. Listo. Eso es una neumonía adquirida en la comunidad. Pero cuando hablamos de neumonía nosocomial estamos haciendo referencia a un paciente que ingresó por otra causa que no era la neumonía y dentro del centro asistencial comenzó a hacer las manifestaciones clínicas de una neumonía. ¿Ok? Por ende, se considera que este tipo de paciente ingresó con una patología y dentro del centro asistencial desarrolló la neumonía o incubó los microorganismos patógenos que estaban presentes en el ambiente hospitalario. Entonces, ¿cuándo saber cuándo es una neumonía adquirida en la comunidad y cuándo es una nosocomial? Neumonía adquirida en la comunidad, el paciente no tiene antecedentes de hospitalización reciente. Hizo las manifestaciones clínicas en entornos extrahospitalarios. El paciente con neumonía nosocomial es un paciente que ingresó por otra causa que no era la neumonía y al cabo de 48 o 72 horas inició con las manifestaciones clínicas de neumonía. Por ejemplo, es sumamente frecuente encontrarte a un paciente que hace una enfermedad cerebrovascular en su casa, acude al centro asistencial, lo ingresas y al cabo de unos días, 4 o 5 días o 3 días, por decirles, comienza con fiebre, comienza con disnea, comienza con tos o en su defecto auscultas al paciente porque de repente el paciente está completamente inconsciente pero le escuchas crepitantes, entonces ya aquí comenzamos entonces a sospechar de una neumonía nosocomial. Es un paciente que ingresó por una causa y terminó con una neumonía dentro del centro asistencial. Luego tenemos las manifestaciones clínicas. Evidentemente vamos a tener fiebre porque se trata de un proceso infeccioso, tos seca que puede evolucionar posteriormente a una tos húmeda con expectoración amarillenta o verdosa. Quiero que se lleven algo de esta clase. La coloración del moco no siempre es del todo fidedigna. El hecho de que nosotros veamos un esputo verde no significa que sea de etiología bacteriana, puede ser de etiología viral. Entonces vamos a tener tos seca que evoluciona posteriormente a tos húmeda productiva con expectoración verdosa. Vamos a presentar también toque del estado general, alteración del estado de conciencia. Dolor pleurítico, no sé si ustedes saben qué es un dolor pleurítico, pero en líneas generales un dolor pleurítico es un dolor que se experimenta sobre todo a nivel de la región posterolateral de tórax eh, y que se caracteriza por ser un dolor de tipo punzante. Los pacientes lo describen a veces como un dolor punzante y a veces como un dolor opresivo y la característica definitoria de este tipo de dolor es que el paciente cuando inspira profundamente o cuando tose, siente más dolor. Eso es un agravante, el dolor pleurítico, característico de los procesos neumónicos de este tipo. En algunos casos se puede desarrollar hemoptisis. Hemoptisis es la presencia de un esputo con sangre. En esos casos tenemos que pensar en otro agente etiológico que es el Mycobacterium tuberculosis, el agente etiológico productor de la o responsable de la tuberculosis y la cianosis. Podemos desarrollar también cianosis, ¿no? Como les estaba comentando, podemos presentar una clínica menos florida cuando se trata de gérmenes atípicos. Hay una disociación clínico-radiológica. Los hallazgos al examen físico no concuerdan con los hallazgos radiológicos. Entonces eso se considera una neumonía atípica. Y aquí pensamos en Mycoplasma pneumoniae y Clamidia pneumoniae. Perfecto. Ahora, ¿qué encontramos desde el punto de vista de examen físico? Yo sé que todavía no hemos visto examen físico, pero sí les voy a adelantar lo más importante de todo. A la inspección vamos a encontrar un signo universal de dificultad respiratoria que es el tiraje intercostal. Todo paciente con asma, bronquitis, neumonía adquirida en la comunidad, neumonía nosocomial, tuberculosis, va a desarrollar tiraje intercostal. Es un signo de dificultad respiratoria, pero no te orienta acerca de la etiología. Podemos encontrar hipoexpansibilidad de la caja torácica. En la palpación podemos encontrar aumento de las vibraciones vocales. En la percusión podemos encontrar matidez a la percusión y en la auscultación disminución del murmullo vesicular, crepitante, espectoriloquia y egofonía. Les voy a explicar qué significa todo esto. Imagínense un conjunto de alvéolos, estos alvéolos que están observando acá. Imagínense que dentro de los alvéolos hay líquido, ¿sí? Imagínense que ustedes intentan respirar o intentan hablar.
el flujo del aire a través de las vías respiratorias va a terminar generando como especie de unas turbulencias. Esas turbulencias son básicamente vibraciones y esas vibraciones se pueden conducir de una mejor forma cuando estamos en ambientes acuosos. En líneas generales, el sonido se mueve mejor en agua que en aire. Y precisamente eso es lo que explica el desarrollo de las manifestaciones clínicas que podemos encontrar al examen físico en el síndrome de condensación pulmonar. Vamos a tener un aumento de las vibraciones vocales. Aumento de las vibraciones vocales significa que cuando yo toco el tórax del paciente, a ambos lados, del lado izquierdo y del lado derecho, un pulmón o un hemitórax va a generar más vibraciones que el otro cuando el paciente hable. Si ustedes le piden a ese paciente que diga la palabra 33 y ustedes tocan ambos hemitórax, se van a dar cuenta que el hemitórax afectado presenta más vibraciones que el lado derecho. Y eso es porque el sonido se conduce o las vibraciones se conducen de una mejor forma en ambientes acuosos, ¿ok? Porque hay líquido dentro de los alvéolos. Por esa razón hay un aumento de las vibraciones vocales. Cuando comparas un hemitórax con otro, te das cuenta que las vibraciones vocales no son simétricas. Hay uno que tiene más vibraciones que el otro. La matidez a la percusión porque aquí estamos consolidando el parénquima pulmonar. Aquí estamos reemplazando aire por líquido. Entonces, cuando ustedes percuten o le dan una serie de golpecitos al tórax del paciente, se van a encontrar con un sonido que es seco, porque allí no hay aire, ahí lo que hay es líquido. Eso se le llama matidez. De todos modos, eso lo vamos a ver bien el fin de semana. Disminución del murmullo vesicular. El murmullo vesicular es el ruido que nosotros normalmente escuchamos en un paciente en condiciones fisiológicas al auscultarlo. Pero evidentemente, si disminuye la intensidad de ese sonido y casi no lo percibimos, eso es algo patológico. Pero además de la disminución del murmullo vesicular, podemos encontrar crepitantes, que es un agregado patológico. Los crepitantes se auscultan como un sonido semejante al frote del cabello. Por ejemplo, eso lo pueden hacer las mujeres o los hombres que tengan el cabello largo. Agarran el cabello que ustedes tienen y se lo frotan al lado de la oreja. Ese sonido que ustedes escuchan, que es como el crujir de unos huesitos, eso es un crepitante. Eso se ausculta en el paciente, ¿ok? Y cuando nosotros auscultamos eso, nosotros pensamos en un síndrome de condensación pulmonar. O sea, nosotros sabemos que lo que hay allí en el parénquima pulmonar dentro de los alvéolos es agua, ¿ok? Y se escuchan esos crepitantes. La pectoriloquia es un tipo de sonido que nosotros podemos escuchar cuando hacemos una prueba que se llama la prueba de la voz auscultada. Cuando nosotros auscultamos al paciente y le pedimos que diga la palabra 33, al auscultar el paciente vamos a escuchar exactamente todo lo que dice el paciente, sin ningún tipo de eco externo. Eso no es normal, ¿ok? Eso no es normal precisamente por lo que les estoy comentando. Como dentro del alveolo hay líquido y las vibraciones y el sonido se mueven mejor en ambientes acuosos, nosotros podemos escuchar de una forma completamente clara todo lo que el paciente dice. Entonces vamos a escuchar exactamente cuando el paciente dice 33. Bien, a diferencia de la broncofonía, que es el ruido que nosotros esperaríamos encontrar en un paciente normal, que en donde sí podemos evidenciar que el paciente dice la palabra 33, pero no se logra distinguir del todo qué es lo que dice el paciente, ¿ok? De todos modos, eso lo vamos a ver bien el fin de semana. No se preocupen por eso. Y en algunos casos podemos encontrar egofonía. Egofonía es un sonido semejante a la voz de una cabra, así tal cual, así se escucha. Y eso es un ruido patológico. Bueno, listo, ya hablamos de neumonía. A grosso modo, lo más importante, todo lo que ustedes tenían que saber respecto a eso, vamos a hablar del síndrome obstructivo bronquial. Síndrome obstructivo bronquial es un síndrome clínico caracterizado por una obstrucción de las vías respiratorias que puede tener un carácter reversible o en su defecto un carácter irreversible dependiendo de la causa. Ya vamos a ver. Una obstrucción reversible o irreversible del flujo aéreo en las vías respiratorias bajas. ¿Ok? Las patologías que forman parte del síndrome obstructivo bronquial son estas cuatro que ustedes están observando acá. El asma bronquial, que es una de las más frecuentes de todas, la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, que también es bastante frecuente, y dentro de la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, la bronquitis crónica y el enfisema pulmonar, que forman parte de esta patología. En líneas generales, lo que tenemos acá
en el caso del asma, es un proceso inflamatorio de las vías respiratorias, que viene siendo ocasionada por algo que nosotros denominamos como hiperrespuesta bronquial. ¿Ok? La hiperrespuesta bronquial es, como su nombre lo dice, una respuesta exagerada ante un estímulo externo. ¿Sí? En líneas generales, la patogenia del asma bronquial involucra tres cosas: la broncoconstricción, es decir, la contracción de la musculatura lisa de la pared del bronquio, lo que hace que el diámetro del bronquio sea cada vez menor, se cierra el bronquio. Lo segundo es el edema de la mucosa respiratoria porque aumenta el flujo de sangre hacia los vasos sanguíneos que están presentes en la mucosa respiratoria. Y lo tercero es la hiperproducción de moco por estimulación de las células caliciformes y las glándulas submucosas que están presentes en las paredes de los bronquios. Entonces, estas tres cosas es lo que nosotros definimos o denominamos como hiperrespuesta bronquial y es característico del paciente con asma. Ahora, ¿por qué se produce esto? Miren, la fisiopatología del asma bronquial es sumamente larga, sumamente larga. O sea, aquí pasaríamos mucho tiempo hablando de eso. Pero en líneas generales, supongamos que el factor desencadenante del asma bronquial de nuestro paciente es una atopia, es una alergia, que es lo más frecuente. El paciente es alérgico al polen o el paciente es alérgico a las esporas de los hongos que están presentes a nivel del ambiente. Para que uno pueda desarrollar una alergia, primeramente tienes que exponerte a esa sustancia, sensibilizarte, o sea, iniciar un proceso de sensibilización, se comienzan a sintetizar una serie de inmunoglobulinas que se llaman inmunoglobulinas tipo E, que son nuestra memoria inmunológica. La próxima vez que tú te expones a esa sustancia, ya tú tienes una respuesta montada, ya tú tienes un conjunto de inmunoglobulinas E transitando a través del torrente sanguíneo y cuando tú vuelves a entrar en contacto con esta sustancia, se activan una serie de células que se llaman las células cebadas, que comienzan a sintetizar diferentes tipos de sustancias. Entre todas las sustancias que se sintetiza histamina, que tiene propiedades broncoconstrictoras, por eso se produce la broncoconstricción, al igual que los eicosanoides y el PAF. PAF significa factor activador de las plaquetas. Los tres generan aumento del flujo de sangre y broncoconstricción. Y eso es lo que explica la patogenia del asma bronquial. Palabras más, palabras menos. Se los resumo. ¿Ok? Ahora, esto que estamos observando acá son los factores desencadenantes. O sea, ¿cuáles son aquellas sustancias o aquellas cosas que hace un paciente con asma que le inducen una crisis asmática? Lo primero, los alérgenos ambientales. Hay muchísimos alérgenos ambientales. ¿Ok? Pero los más comunes, el polen, los ácaros, el pelaje de los animales y por supuesto las esporas de los hongos. ¿Ok? Hay algunos hongos que están por lo menos en el techo de las casas, ¿ok? Que sueltan algunas esporas de vez en cuando y esas esporas en algunos pacientes desencadenan crisis asmáticas. Entonces, alérgenos ambientales en líneas generales. Lo segundo, la exposición ocupacional. Por eso es que es tan importante el interrogatorio, porque algunos pacientes están expuestos a cierto tipo de sustancias en sus lugares de trabajo que terminan generando o desencadenando este tipo de patologías o este tipo de crisis. El ejercicio y la hiperventilación, no en todos los pacientes con asma, pero sí se observa. Las infecciones, muy frecuente, ver que un paciente desarrolla algún tipo de infección respiratoria baja y hace una hiperrespuesta bronquial. Fármacos, reflujo gastroesofágico, menstruación y embarazo, alimentos y estrés y contaminación ambiental. La clasificación. La clasificación del asma tiene digamos, varios criterios. Pero en líneas generales podemos hablar de asma intermitente cuando el paciente hace crisis intercaladas. Es decir, el paciente hace una crisis hoy que se solventa, permanece asintomático un tiempo y luego vuelve a recaer al cabo de unos días. Eso es una crisis intermitente. Y un asma persistente es todo aquel paciente que presenta síntomas de forma continua. Siempre tiene disnea, siempre tiene tos, solamente que en intensidades variables. Lo único que varía en este tipo de paciente es la intensidad de los síntomas. Algunos días son más fuertes, algunos días son más débiles. Evidentemente, un asma persistente es de mucho peor pronóstico y es más de difícil manejo que un asma intermitente. Bueno, la etiología, como ya les había comentado, lo principal son las atopias y las alergias en líneas generales. O sea, que el paciente se expone previamente a algún tipo de sustancia y se sensibiliza. Se piensa que esto también tiene un componente heredofamiliar, que a nivel del cromosoma 5 existen una serie de genes que determinan las alergias que desarrolla el paciente.
Y las manifestaciones clínicas, bueno, son las siguientes. Disnea no asociada a esfuerzo. Y aquí quiero hacer especial énfasis. Recuerden la clase de disnea, bueno, eso no se los di yo, pero probablemente el que dio el seminario de disnea o si le dieron la clase de disnea en la universidad, les habrán hablado de dos tipos de disnea. Les habrán hablado de disnea asociada a esfuerzo y disnea no asociada a esfuerzo. Eh, en líneas generales, la disnea no asociada a esfuerzos casi siempre, ojo, casi siempre, viene asociado a patologías respiratorias. Casi siempre asociado a patologías respiratorias. A diferencia de la disnea asociada a esfuerzo físico. La disnea que aparece con el esfuerzo, con el caminar, con el trotar, con el hacer actividad física, casi siempre se asocia a patologías de etiología cardíaca. Entonces, por eso es que es importante el interrogatorio y especificar bien los síntomas. No es lo mismo una disnea asociada a esfuerzo a una disnea no asociada a esfuerzos. Tiene técnicamente etiologías distintas. Entonces, siempre hay que preguntar bien eso. Entonces, hay excepciones a la regla, por ejemplo, los pacientes que hacen insuficiencia cardíaca congestiva, que llegan a desarrollar una escala NIJA grado 4, yo les voy a explicar más adelante qué significa eso, hacen un tipo de disnea que es como la disnea de las patologías respiratorias, una disnea en reposo. Pero tenemos un antecedente de que el paciente tiene varios días dándose cuenta que cada vez se fatiga con actividades cada vez más sencillas. Más sin embargo, otras cosas también que yo se las voy a mencionar cuando vayamos a ver insuficiencia cardíaca. Pero fíjense que en líneas generales casi siempre disnea asociada a esfuerzo es de patología cardíaca, a excepción de la insuficiencia cardíaca congestiva grado NIJA 4 que te hace una disnea en reposo o una disnea no asociada a esfuerzo, como sí ocurre en el caso de las patologías respiratorias casi siempre. Entonces, eso es un pequeño detalle, llévense eso. El tiraje intercostal, que como les había comentado, es un signo universal de dificultad respiratoria, independientemente de la causa, aleteo nasal y retracción sifoesternal, sobre todo en pacientes pediátricos, tos seca. A veces, si el paciente llega a desarrollar algún tipo de expectoración, las características de esa expectoración es de carácter hialino. Ese líquido que expectora el paciente es transparente, es hialino, ¿ok? El paciente puede hacer sofocación, cianosis y alteración del estado de conciencia. Las crisis pueden ser durante las noches, pueden ser durante el día, dependiendo de la gravedad del cuadro clínico. Al examen físico vamos a encontrar tiraje intercostal, se le marcan las costillas al paciente por la dificultad respiratoria y pues expansibilidad de la caja torácica, palpación, a la palpación podemos encontrar vibraciones vocales que pueden estar presentes o pueden estar ausentes, a la percusión pudiésemos encontrar sonoridad o timpanismo. Sonoridad es el sonido que nosotros deberíamos encontrar en condiciones normales al momento de percutir el tórax de un paciente. Yo les voy a explicar más adelante qué es eso. El timpanismo sí es un sonido patológico a nivel respiratorio, porque nos indica que hay atrapamiento de aire dentro de las vías respiratorias. O sea que el aire está entrando pero no sale, en líneas generales. Y a la auscultación podemos encontrar disminución del murmullo vesicular, o sea, el ruido fisiológico se atenúa e inclusive en los cuadros más graves sucede que cuando auscultas el paciente no escuchas ningún tipo de ruido, no escuchas murmullo vesicular, ¿bien? Por el nivel de broncoconstricción que tiene el paciente. Y a veces, además del murmullo vesicular, podemos encontrar sibilantes y roncus a la auscultación, que son los agregados patológicos característicos de esta patología. Sin embargo, los sibilantes y los roncus también se pueden encontrar en la bronquitis aguda, ¿ok? Entonces hay que hacer un buen interrogatorio para poder identificar síntomas y signos que te permitan hacer un diagnóstico diferencial y saber cuándo se trata de asma, cuándo se trata de bronquitis aguda, porque el tratamiento no es el mismo. Es parecido, pero no es el mismo. Luego está el EPOC o enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Algunos lo consideran un síndrome porque inclusive dentro de esta enfermedad pulmonar obstructiva crónica se engloban dos patologías más que son el enfisema pulmonar y la bronquitis crónica. A diferencia del asma, aquí hay una patología inflamatoria obstructiva de las vías respiratorias que es de carácter irreversible. El asma es reversible, pero la enfermedad pulmonar obstructiva crónica no lo es, porque aquí hay cambios anatomopatológicos que impiden que el cuadro sea reversible. Bien. Dentro de los factores desencadenantes podemos mencionar el humo del cigarrillo, de hecho es un agente etiológico causante de POC. Las infecciones respiratorias es otro evento
u otro factor que pudiese desencadenar una crisis de enfermedad pulmonar obstructiva crónica, la exposición laboral a cierto tipo de sustancias que también ejercen efectos deleterios sobre las vías respiratorias y la predisposición genética. Hay algo que se denomina déficit de alfa-1 antitripsina. Hay pacientes que tienen mutaciones de una serie de genes que codifican para esa enzima, la alfa-1 antitripsina, que hacen que los pacientes estén más predispuestos al desarrollo de las patologías de esta enfermedad pulmonar obstructiva crónica porque se pierde un factor protector del parenquima pulmonar. La alfa-1 antitripsina es como especie de una enzima que busca o una proteína que busca proteger a las vías respiratorias de la acción de una enzima proteolítica que se llama elastasa. Entonces, cuando entramos en un desequilibrio entre elastasa y alfa-1 antitripsina, caemos entonces en enfermedad pulmonar obstructiva crónica, bien sea como un EPOC o bien sea como un enfisema pulmonar. Bien. Esto que estamos observando acá es la fisiopatología. En líneas generales tenemos exposición al humo del cigarrillo. Esto no ocurre de la noche a la mañana. Son años de exposición al humo del cigarrillo o algún otro tipo de sustancia deleteria para las vías respiratorias, lo cual genera activación de los macrófagos y células inmunitarias por acción de las quimioquinas o citoquinas proinflamatorias, aumento de la producción de esta enzima que les estoy comentando, la elastasa, que tiene un carácter proteolítico por parte de los macrófagos. Entonces, en estos pacientes, básicamente lo que sucede es que por un lado tenemos la acción deleteria del humo del cigarrillo. Recuerden que el humo del cigarrillo tiene aproximadamente unas 50 sustancias químicas distintas, creo que inclusive hay más, pero en líneas generales, cada vez que tú eh, permites la entrada de humo de tabaco a las vías respiratorias, eh, se genera un estrés oxidativo sobre lo que vendría siendo las vías respiratorias, sobre el epitelio respiratorio. Este estrés oxidativo genera inflamación de las vías respiratorias. Y por otro lado, si a eso le sumas la acción de los macrófagos, que generan un aumento en la síntesis de la elastasa, que también tiene un carácter proteolítico y que también va a dañar las vías respiratorias, entonces a final de cuentas terminamos generando esta enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Bien. Entonces, además de esos procesos inflamatorios por las especies reactivas de oxígeno que generan estrés oxidativo y la presencia de las elastasas, hay una incapacidad marcada para poder reparar el tejido dañado. ¿Okay? Entonces, por esa razón, el tejido se inflama, se daña y no se repara de forma adecuada y terminamos generando una serie de cambios anatomopatológicos que son los que hacen que este síndrome sea irreversible. ¿Okay? Cuando ustedes hacen un análisis anatomopatológico de las vías respiratorias de este tipo de pacientes, se consiguen con muchos cambios. Entre ellos, estos. Los que me parecen más importantes son la metaplasia, o sea, un cambio morfológico en el epitelio del epitelio respiratorio, que aumenta las probabilidades de que el paciente desarrolle algún tipo de patología eh, de tipo neoplásica. La hipertrofia de la musculatura lisa bronquial, o sea, las fibras musculares lisas que tapizan periféricamente el bronquio, se hipertrofian, ganan tamaño, ganan volumen. Y el tercer cambio sumamente importante que determina las características semiológicas típicas del paciente con EPOC es el agrandamiento o la hipertrofia de las glándulas productoras de moco. O sea, esto es un paciente que vive permanentemente con la mucosa respiratoria inflamada, produciendo grandes cantidades de moco y en broncoconstricción franca. O sea, imagínense el tamaño del problema que tiene el paciente con EPOC, ¿ok? A diferencia del paciente con asma, que la inflamación es un poquito más leve, la broncoconstricción es un poquito más leve, no hay cambios anatomopatológicos, o sea, es irreversible. Le colocas al paciente la medicación que necesita y ya está. Pero el paciente con EPOC no, ¿ok? El paciente con EPOC permanece permanentemente inflamado, produciendo grandes cantidades de moco y con broncoconstricción franca, pese a que le coloques el tratamiento. Pueden mejorar la sintomatología, sí, pero no se va a revertir el cuadro. Ahora, respecto al diagnóstico, las manifestaciones clínicas en líneas generales, disnea, tiraje intercostal, todo lo que nosotros hemos visto, estos pacientes casi siempre te hacen, desde el punto de vista auscultatorio, reducción del murmullo vesicular, vamos a poder encontrar roncos, vamos a poder encontrar sibilantes en este tipo de pacientes. Casi siempre estos pacientes hacen agudización del EPOC después de un proceso infeccioso.
Entonces muchas veces pasa que el paciente se infecta con algún tipo de patología y recae con el EPOC. Entonces vamos a encontrar manifestaciones clínicas de la infección respiratoria más la del EPOC. ¿Ok? Es muy típico ver a esos pacientes de esa forma. Y el diagnóstico definitivo, o sea, bueno, ya hablamos del diagnóstico clínico, el diagnóstico definitivo se hace mediante una espirometría. ¿Ok? Más sin embargo, bueno, aquí básicamente se valora la limitación del flujo expiratorio forzado y el volumen residual. Más sin embargo, estas son cosas que no les competen a ustedes porque están en semiología, a ustedes les interesa más que todo la parte clínica. Pero sí es importante que entiendan que el diagnóstico de este paciente definitivo es mediante una espirometría. Eso lo van a ver en cuarto año de medicina cuando vean medicina interna. Luego tenemos, bueno, aquí les traje las diferencias entre una bronquitis aguda y crónica. Eh, la bronquitis aguda es un cuadro inflamatorio de las vías respiratorias traqueobronquiales, pero la característica definitoria es que es de etiología infecciosa, casi siempre de etiología viral, muy pocas veces de etiología bacteriana. Puede suceder, pero no es lo común. Y generalmente se presenta en los meses de invierno. Bien. Los gérmenes más frecuentemente aislados en este tipo de pacientes son el virus de la influenza, el adenovirus, el rinovirus y el virus sincitial respiratorio. Y en el caso de las infecciones bacterianas, que son poco frecuentes, pero pueden suceder, el Bordetella pertussis, Clamidia pneumoniae y Haemophilus influenzae. Es importante destacar que el diagnóstico de la bronquitis aguda es meramente clínico, ¿ok? No se hace diagnóstico de bronquitis aguda mediante radiografía. No hay cambios radiológicos los suficientes como para poder hacer o establecer un diagnóstico de bronquitis aguda mediante una radiografía. Casi siempre el diagnóstico de la bronquitis aguda es meramente clínico. Evidentemente, si pudieses observar en una radiografía de tórax un aumento de la trama bronquial, por aumento en la acumulación de moco, etcétera. O sea, sí se pueden ver algunos cambios, pero no son cambios del todo definitorios para confirmar el diagnóstico. El diagnóstico se hace de forma clínica. Luego tenemos entonces la bronquitis crónica. La bronquitis crónica se caracteriza básicamente porque el paciente hace manifestaciones clínicas de bronquitis durante 3 o más de 3 meses al año en 2 años consecutivos. Esos son los criterios para definir una bronquitis crónica, que el paciente haga manifestaciones clínicas durante más de 3 meses en 2 años consecutivos. Y desde el punto de vista espirométrico, cuando se le hace una espirometría a ese paciente, tenemos reducción del flujo expiratorio máximo durante la expiración forzada. La etiología de la bronquitis crónica, a diferencia de la aguda, aquí la base fundamental es el tabaquismo. Los pacientes que tienen hábitos tabáquicos de larga data te hacen bronquitis crónica. Y los contaminantes aéreos, por eso es tan importante el interrogatorio. Bueno, manifestaciones clínicas en la bronquitis crónica. Podemos evidenciar que el paciente hace tos seca durante 2 o 4 días, luego hace una tos húmeda de color verde o amarillenta, puede ser abundante, vamos a presentar disnea, una disnea de reposo, fiebre en algunas ocasiones y lo más definitorio de este tipo de pacientes es la hipoxemia y la cianosis, además de que estos pacientes hacen signos de insuficiencia cardíaca derecha. Esos signos de insuficiencia cardíaca derecha los vamos a ver cuando vayamos a ver eh, insuficiencia cardíaca. Bueno, esto que están observando acá es el resumen de los hallazgos que podemos encontrar desde el punto de vista semiológico, al examen físico. ¿Okay? Mi recomendación siempre para ustedes, cada vez que vayan a hacer examen físico, acuérdense de estas siglas, ¿no? IPA, inspección, palpación, percusión y auscultación. Tienen que hacerlo en ese orden, desde el punto de vista respiratorio. Pero bueno, en líneas generales, inspecciones, tiraje intercostal, signos de atrapamiento aéreo, porque el aire puede entrar pero no puede salir. Palpación, vibraciones vocales presentes, a la percusión encontramos sonoridad y a la auscultación disminución del murmullo vesicular, sibilantes y o roncos a la auscultación. O sea, manifestaciones clínicas similares a las que podíamos encontrar en la bronquitis aguda. Solamente que, bueno, tenemos un paciente con tabaquismo crónico y un paciente que hace manifestaciones clínicas durante 3 meses o más de 3 meses en 2 años consecutivos. Ya con eso hacemos el diagnóstico. Bueno, luego tenemos el enfisema pulmonar. El enfisema pulmonar, a diferencia de las patologías anteriormente mencionadas, aquí hay destrucción del parénquima pulmonar. Las paredes del alvéolo se revientan técnicamente. Entonces esto hace que el espacio muerto
de los pulmones se incremente, ¿ok? Entonces vamos a tener una menor superficie de intercambio de gases a nivel respiratorio, lo que te va a terminar generando una hipoxemia que conduce a una hipoxia tisular y a un deterioro completo del paciente. Eso es un enfisema pulmonar, ¿bien? Desde el punto de vista patogénico, podemos mencionar entonces el humo del tabaco como principal, bueno, esto vendría siendo más bien etiología, humo de tabaco, proteinasas elastolíticas, tal cual como sucedía en el paciente con EPOC, muerte celular y desequilibrio entre elastasa y sus inhibidores, que en este caso es la alfa-1 antitripsina. Aquí debería ir etiología, me disculpa. Acá abajo, entonces tenemos la clasificación. La clasificación se divide a grosso modo en primarios y secundarios. Los primarios a su vez se subdividen en centrolobulillares y panlobulillares. ¿Qué significa esto? Imagínense que ustedes tienen aquí un alveolo. Centrolobulillar o centroacinar significa que los alveolos enfisematosos, los que están rotos, palabras más, palabras menos, son los que están en el centro del acino, en el centro del acúmulo de alveolos. Ese tipo de enfisemas pulmonares centrolobulillares se experimentan sobre todo en las cúpulas pulmonares, a diferencia de los panlobulillares o panacinares que se caracterizan porque todo el acino completo está enfisematoso, todos los alveolos están dañados, ¿ok? Y estos generalmente se presentan tanto en las cúpulas pulmonares como en las bases pulmonares. Luego tenemos entonces la fisiopatología. Aquí en la fisiopatología hay varias cosas que nos llaman la atención, ¿no? Lo primero es que vamos a tener obstrucción de las vías respiratorias, atrapamiento aéreo, como sucede en el paciente con enfermedad pulmonar obstructiva crónica, pero una de las características fundamentales es que a consecuencia de este atrapamiento aéreo vamos a tener acortamiento de las fibras musculares que están presentes a nivel diafragmático. Y como consecuencia de eso, las cúpulas diafragmáticas descienden. Y eso hace que las cúpulas diafragmáticas sean o tengan una capacidad cada vez menor de ejercer movimientos inspiratorios adecuados. Entonces, eso hace que el paciente haga una menor presión abdominal positiva al momento de la inspiración y los músculos se atrofian. ¿Ok? Y los músculos tienen que esforzarse muchísimo para poder meter aire dentro de las vías respiratorias. Entonces, las manifestaciones clínicas de estos pacientes podemos encontrar disnea con tiraje intercostal, todo lo que nosotros hemos visto, tos, esputo, pink puffer. Pink puffer es la denominación que nosotros hacemos a los pacientes con enfisema pulmonar, significa al español soplador rosado. Son pacientes que presentan una atrofia muy marcada de la musculatura del tórax, precisamente por lo que les estoy comentando. Son pacientes que por lo regular tienen una tonalidad de la piel pálida con una leve coloración rosada, por eso se llama pink puffer o soplador rosado, característico del paciente con eh, enfisema pulmonar. Podemos encontrar olor a nicotina en el paciente y si miramos la cara interna del dedo índice y el dedo medio de estos pacientes, pudiésemos encontrar una mancha amarillenta correspondiente a los hábitos tabáquicos del paciente. Pérdida de peso, hipoxemia, atrofia muscular, reflujo gastroesofágico, todo lo que ya hemos hablado. ¿Ok? Ahora, desde el punto de vista semiológico, podemos encontrar que el paciente hace expiración con los labios fruncidos, por esa razón se le llama pink puffer o soplador rosado, ¿ok? Porque se ve rosado, pálido, atrofiado y cuando el paciente expira lo hace con los labios fruncidos. Podemos encontrar un tórax hiperinsuflado. En este tipo de patologías es muy frecuente encontrar un tipo de tórax que se llama tórax en tonel, que lo vamos a ver el fin de semana que viene. Vamos a encontrar vibraciones vocales simétricas y timpanismo a la percusión. ¿Por qué encontramos timpanismo a la percusión? Porque cuando nosotros palpamos o tocamos el tórax del paciente, nos vamos a encontrar con que como el aire está atrapado dentro de las vías respiratorias y tenemos un aumento del volumen de aire dentro de los pulmones, eso se traduce en un sonido que es como un tambor, ¿ok? Se logra escuchar la percusión de un paciente con enfisema pulmonar y con enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Cuando ustedes percuten, hay un sonido que tiene como un eco, ¿ok? Como un tambor. Eso es un timpanismo y es característico de este tipo de pacientes. Vamos a tener reducción del murmullo vesicular y estertores durante la inspiración.
Fíjense, estos son alvéolos normales y estos son alvéolos enfisematosos. ¿Ok? Se destruyen las paredes de los alvéolos, se llenan de aire, hay atrapamiento aéreo y hay atrofia de la musculatura del el tórax del paciente. Esto es la fascia del pink puffer o soplador rosado. Fíjense que son pacientes que tienen una marcada atrofia muscular a nivel de tórax, a nivel diafragmático también. Evidentemente eso no lo podemos ver, pero se sabe que es así. Y podemos evidenciar la tonalidad de la piel del paciente. El paciente se observa pálido y rosado. Y cada vez que expira, frunce los labios. ¿Ok? Por eso se le llama pink puffer. Eh, Luego está la telectasia. La telectasia es un síndrome clínico caracterizado por una expansión inadecuada de los alvéolos pulmonares a consecuencia de un colapso de los alvéolos. O sea, los alvéolos tienen una tendencia al colapso. Se cierran los alvéolos. Esto puede tener múltiples causas, puede ser por causas obstructivas, puede ser por causas compresivas, como sucede, por ejemplo, en los derrames pleurales, en los neumotórax o en las lesiones ocupantes de espacios a nivel respiratorio, o en las alteraciones del surfactante pulmonar, como sucede en el síndrome de la membrana hialina, o en eh, eh, sí, el síndrome de la membrana hialina, lo que sucede en el paciente pediátrico, en los neonatos, ¿no? En donde se disminuye la síntesis o la producción de surfactante pulmonar y aumenta la tensión superficial y el alveolo se cierra. Eso es un tipo de atelectasia. Tenemos también la tuberculosis y el SARS-CoV-2 como causantes de la atelectasia. Es importante destacar que estos pacientes te van a hacer una insuficiencia respiratoria de tipo restrictiva por la disminución de la elasticidad de los alvéolos pulmonares del paciente. Entonces, en líneas generales, vamos a tener una parte del pulmón que está telectásico, que está colapsado y que no va a estar disponible para realizar una hematosis adecuada. Como consecuencia de eso, se va a alterar la relación VACU, no sé si se acuerdan, la relación de ventilación alveolar y perfusión. O sea, vamos a tener algunos alvéolos que están bien ventilados y bien perfundidos y otros que están bien perfundidos pero no están bien ventilados. ¿Ok? Y como consecuencia de eso, vamos a tener una disminución de la superficie de intercambio gaseoso que se va a traducir en una hipoxemia y una hipoxia tisular. Bien. Las manifestaciones clínicas vamos a tener disnea, dolor torácico, cianosis, fiebre, taquipnea, taquicardia, expansión torácica reducida en el pulmón que está telectásico, silencio ocultatorio y retracciones costales. ¿Ok? Muy bien. Muchachos, voy a cerrar esta presentación para abrir una nueva sala porque se nos está agotando el tiempo aquí en Google Meet. Les paso el link por el WhatsApp para que se vayan uniendo.